Comentamos que vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, en el libro de los mediums. Estamos en la pregunta 74, ¿vale? Con la serie de preguntas que se le hace al espíritu de San Luis y que después corroboraron otros espíritus, ¿vale? Para esa metodología que tenía Allan Kardec de no coger una respuesta, sino ver la universalidad y ser coherente, ¿no? Por lo tanto, veremos hasta dónde llega para que también tengamos un momento final para discurrir o plantear preguntas sobre esto. Si bien la idea inicial era de hacerla de las 6 a las 13 mínimo para que avancemos un poco, ya que se va repitiendo mucho de lo que ya se ha visto en preguntas anteriores, ahondando un poquito más, ¿no? Entonces, la pregunta 6 que formula Allan Kardec es, se ha dicho que el fluido universal es la fuente de la vida. ¿Es al mismo tiempo la fuente de la inteligencia? Si os acordáis, aquí hablábamos de los tres principios, ¿no? de Dios, materia y espíritu. Entonces él aquí matiza otra vez que no, el espíritu dice que no, que ese fluido solo anima la materia, ¿vale? No es fuente de la inteligencia. Porque como habíamos visto, el espíritu es la fuente de esa inteligencia, ¿no? Sí, vamos a ir. Dado que ese fluido compone al perispíritu, parece que éste se encuentra en una especie de estado de condensación, que hasta cierto punto lo aproxima a la materia propiamente dicha. Aquí le contesta el espíritu, hasta cierto punto, como dices, ya que no posee todas las propiedades de la materia, está más o menos condensado según los mundos. Aquí veíamos que cuando hablábamos de materia se englobaba el fluido universal, que es como el elemento del cual se compone también la materia. Cuando habla de que no posee todas las propiedades es que está en ese estado fluido más disgregado, ¿vale? El fluido universal, y que además, como veíamos, según la elevación de los mundos, también es la sutilidad de esa materia, ¿vale? Y que solo, como veíamos en unas preguntas anteriores, el estado más puro se encontraría en los mundos superiores, ¿vale? O con los espíritus ya perfectos. ¿De qué modo puede un espíritu operar el movimiento de un cuerpo sólido? Aquí ya, ¿vale? Todas las preguntas precedentes ha ido para discernir sobre de qué manera operan este movimiento. Y entonces, aquí contestan como que combina una parte del fluido universal que nos rodea, ¿vale? Como habíamos dicho que el aire rodea al cuerpo, es el fluido universal que rodea a los espíritus, con el fluido que desprende del medium apropiado para producir ese efecto. ¿Qué quiere decir con el medium apropiado para producir ese efecto? Es que, como veíamos en su momento, en un origen había muchos mediums de efectos físicos. Mediums que hoy en día cada vez se ve menos, ¿vale? O hay menos, porque a lo mejor hay menos necesidad y necesitamos más de un desarrollo intelectual. Pero ¿qué quiere decir? Que estos mediums de efectos físicos son aquellos que permiten ese desprendimiento de ese fluido que se combina con el fluido universal para dar el movimiento. ¿Cómo? Podía haberlo contestado, pero aquí van dejando tú sigue preguntando a ver si llegas a dar en la diana, ¿no? Entonces, ya en la siguiente pregunta le dicen, vale, voy a ser más específico. ¿Los espíritus levantan la mesa con la ayuda de sus miembros? ¿En cierto modo solidificados? ¿Vale? Aquí el pensamiento de Kardec es, bueno, si hemos visto, ya lo comentaba Cristina el otro día y Nacho, si hemos visto a espíritus, ¿vale? Plasmar sus manos, incluso mover, ¿será que con estas mueven la mesa, ¿no? Entonces, a esto le responde, esta respuesta no te conducirá todavía a lo que deseas. Y después iremos a la nota al pie, ¿vale? Es decir, que aún no se va a quedar como teniendo claro cómo lo mueven, pero sí matiza. Cuando una mesa se mueve bajo vuestras manos, porque recordar que ellos lo que veían o habían conocido como se inició es que ponían las manos, unas determinadas personas alrededor de una mesa y esta mesa empezaba a moverse, ¿vale? Incluso quitaban las manos y la mesa podía volar, estallarse, hacer muchas cosas, ¿no? Eso es lo que sabían hasta ahí. Y es con la indagación después, como hemos visto en todo este tiempo, que empiezan a contactar y ver que los movimientos
ya a veces seguían una cierta coherencia, incluso que si le preguntaban, empezaban a contestar con un 1 o 2 toques, entonces simbolizan el sí, el no, el abecedario, ahí se está, vale, hay algo detrás que tiene una inteligencia, entonces empiezan a preguntarle todo esto, y ahí es cuando dice, que me he ido otra vez de las ramas por dar más, que es, lo que hacen es que cuando nosotros colocamos esas mesas, ¿vale? Y de aquí he sacado todo lo que he comentado, el espíritu evocado toma del fluido universal lo necesario para animar la mesa, esa mesa que se mueve de una vida artificial. ¿Vale? O sea que en principio, hasta ahí lo que nos han dicho es que tú pones la mesa. El espíritu coge un fluido universal, que en la pregunta anterior hemos visto que une a una parte del fluido de unos médiums específicos que tienen y le dan vida. Y empieza la mesa a tener capacidad de movimiento. ¿Bien? Preparada de este modo la mesa, ¿vale? El espíritu atrae la mesa y la mueve bajo la influencia de su fluido, del fluido que él tiene, ¿vale? El espíritu. Bajo la influencia de su propio fluido, que se desprende por efecto de su voluntad, ¿vale? Entonces, el espíritu, por medio de su voluntad y del fluido, ¿vale? No solo del fluido que coge universal con el medium, sino del fluido, y aquí es cuando entra en el periespíritu, que es la clave, del espíritu a través de su periespíritu puede actuar sobre la materia cuando la animaliza de este modo, ¿vale? Hasta aquí. Entonces, cuando la mesa que desea poner en movimiento es demasiado pesada para él, pesada porque hace así y la levanta, no, pesada porque le falta fluido como para darle movimiento, llama en su ayuda a espíritus que se encuentran en las mismas condiciones que él. O los llama o vienen por propia voluntad. La cuestión está que se requiere de más fluido para animalizar, ¿vale? Para poder dotar de movimiento esa mesa. A causa de su naturaleza etérea, aquí entra en detalle, el espíritu propiamente dicho no puede actuar sobre la materia densa sin un intermediario, es decir, sin el lazo que lo une a la materia. Quiere decir que si no hubiera ese lazo periespiritual, el espíritu como tal no puede actuar sobre algo sólido. Necesita, como habíamos dicho, del lazo espiritual, ese lazo al que nosotros denominamos periespíritu, ¿vale? Que es lo que une al espíritu con la materia. Y por otro lado, de esos fluidos que él coge para animalizar. El perispíritu os da la clave de todos los fenómenos espíritas materiales. Y aquí dice, creo que me expliqué con suficiente claridad como para ser comprendido. Y aquí con esto hace una nota al pie indicando, ¿vale? Con lo que hablábamos, sí puedes pasar, perdón, con lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa frase en la que decía que esta respuesta no dará contestación, claridad a lo que él esperaba conseguir, ¿no? Porque lo que dice aquí es que esta respuesta no conduce todavía a lo que deseas. Cuando dices que el espíritu había comprendido perfectamente que el pensamiento inicial de Kardec es, igual que yo puedo con mis manos mover la mesa, el espíritu podrá, ¿no? Con esas manos materializadas, moverlo. Y no es así, pero tiene que discernir y dice, cuán grande es el pensamiento de los espíritus y cómo se sabe que es distinto al nuestro, porque esa idea no fue concebida por nosotros, sino por ellos, ¿no? Y además da explicación al hecho, por ejemplo, de que sea necesario un medium, porque aquí nos ha comentado que para que se animalice es necesario el fluido también que se extrae del medium. Si no hiciera falta ese medium, ¿para qué son necesarios los mediums? Para que cualquier espíritu podría aparecerse y mover las mesas o lo que sea, ¿no? Entonces... ¿Y cuando se mueve la cosa sola sin tocarla? Si quieres, Paco, al final, ¿vale? Damos espacio y hablamos, ¿vale? Por acabar con las respuestas, ¿vale? De todas maneras, eso viene y además en los estudios se ve más adelante. Paco, gracias. Entonces yo creo que, aquí lo leo, pero creo que es lo que he dicho, el espíritu había comprendido perfectamente que todas las preguntas anteriores solo se le habían formulado para llegar a esta última, es decir, cómo el espíritu mueve la mesa, ¿no? Lo mueve como si tuviera en nuestras manos. Y hace alusión a nuestro pensamiento que esperaba, en efecto, una respuesta muy diferente, es decir, la confirmación de esa idea que él tenía inicialmente acerca de cómo se movían las cosas.
puedes pasar. Entonces, los espíritus a quienes llama en su ayuda el espíritu que desea mover un objeto, porque acordaros que decía en la pregunta anterior que él, si no puede, ¿vale?, dotar de suficiente fluido para que se dé el movimiento, llama a otros espíritus, ¿no? Y aquí es cuando dice, estos a los que llama son inferiores a él, están bajo sus órdenes y contestan, ¿no? Casi siempre son iguales a él y muchas veces acuden por sí mismos, ¿vale? Y ahora entra en el tema de estos espíritus. Entonces, dice, ¿son todos los espíritus aptos? Perdonad, me vais a permitir que como hemos retrasado voy a intentar adelantar un poquito, pero poco, ¿vale? Va a haber tiempo para preguntas, pero así adelantamos el estudio un poquito más. Entonces, ¿son todos los espíritus aptos para producir fenómenos de este género? Y contesta, los espíritus que producen este tipo de efectos son siempre inferiores y todavía no se han desprendido por completo de toda la influencia material. En la siguiente pregunta vamos a entender la respuesta a inferiores. Entendería inferiores, y aquí lo matizaría, como esta, digamos, afinidad a la materia, ¿vale? En la medida en que un espíritu, igual que en los mundos, decíamos que en mundos inferiores, son aquellos más materializados, en la que la materia es más densa. Pues igualmente los espíritus, aquellos espíritus que están más con relación a la materia, tienen más capacidad de actuar sobre ella, ¿vale? Y sigue. Comprendemos que los espíritus superiores no se ocupen de cosas que están por debajo de ellos o que a lo mejor no son de su interés. No obstante, preguntamos si, dado que se hallan más desmaterializados, ¿tendrían el poder de hacerlo en caso de que lo desearan? Y aquí matiza, los espíritus superiores tienen la fuerza moral, así como los otros tienen la fuerza física. Cuando los superiores necesitan de esta fuerza, se sirven de los que la poseen. ¿No os ha dicho que se sirven de espíritus inferiores así como vosotros valéis de las personas que cargan fardos? Y aquí en las observaciones habla de un símil, ¿no? Si quieres lo pones. Y aquí se ha dicho que la densidad del periespíritu, ya lo hemos comentado repetidas veces, si así puede decirse, varía de acuerdo al estado de los mundos. Parece que también varía de un mismo modo según los individuos. O sea, no solo los mundos tienen grados de evolución, sino dentro de un mismo mundo hay grados de evolución de los espíritus, ¿no? O escala. Entonces, la densidad del periespíritu también irá en consonancia a la evolución del espíritu encarnado. Entonces, en base a eso, encarnado o desencarnado, disculpad. Parece que también varía entonces según los individuos. En los espíritus adelantados moralmente, el periespíritu es más sutil y su densidad se acerca más a los de los espíritus elevados. ¿Sí? En los espíritus inferiores, por el contrario, se acerca más a la materia. El que se acerque más a la materia, como hemos dicho, se necesita afinidad para poder actuar sobre algo, ¿no? Entonces, eso hace que los espíritus de baja categoría o más, digamos, afines a la materia, conserven por tanto tiempo las ilusiones de la vida terrenal y tengan más esa capacidad. Piensan y actúan como si todavía estuvieran vivos, en muchas ocasiones. Experimentan los mismos deseos y casi se podría decir la misma sensualidad. Esa mayor densidad de su periespíritu, que confiere a este mayor afinidad con la materia, hace que los espíritus inferiores sean más apropiados para las manifestaciones físicas. Por esa misma razón, un hombre culto, habituado a las tareas de la inteligencia, débil y delicado de cuerpo, no puede levantar fardos pesados como lo hace un cargador. Y el símil es claro. Si tú estás muy apegado, el mismo hombre hace 200, 300 años hacía trabajos de mayor fuerza física. Eso le dota de unas capacidades que hoy yo me pongo a levantar los 100, 200 kilos que ese hombre de hace 200 años podía hacer y no me sería capaz, ¿vale? Porque mi grado de sutileza de trabajos y mi grado, no estoy hablando de mí, sino de la evolución del mundo, hace que nos capacitemos para trabajos cada vez más sutiles. Por lo tanto, si yo quiero hacer un trabajo de ese tipo, tendré que hablar con alguien que vaya al gimnasio y levante 200 kilos para poder hacer eso que yo hoy me veo incapacitado, ¿no? Y disculpadme que hago el símil y en ningún momento he querido hablar de inferioridad y superioridad, sino afinidad a la materia. ¿Vale? Creo que nos da
Vale. Paramos ya aquí. A ver, sí. Ah, perdón. La materia es, en cierto modo, menos compacta y los órganos son menos resistentes. Estamos hablando de los espíritus más adelantados. Tiene menos fluido nervioso, puesto que el espíritu es para el espíritu lo que el cuerpo es para el hombre. Esto es de lo que estaba hablando. Y dado que su densidad es proporcional a la inferioridad del espíritu, esa densidad sustituye en los espíritus inferiores la fuerza muscular. Es decir, les confiere sobre los fluidos que se requieren para las manifestaciones un poder mayor que el de los espíritus cuya naturaleza es más etérea. Si un espíritu elevado quiere producir esos efectos, hará lo que hacen entre nosotros las personas delicadas, llamará para realizarlos a un espíritu que sea del oficio. ¿Vale? Si queréis lo podemos dejar aquí para que nos dé tiempo, si queréis, porque aquí ya hemos dado un paso más, entonces si surgen dudas y eso, podemos hacer preguntas, ¿vale? Y después las preguntas que los próximos días se volverá a retroceder sobre esto y adelantaremos algún pasito más. Bueno, puedes ya y...